Vamos con la entrevista anunciada. Hoy estamos con el doctor Brigham Young, abogado de RBC, y le damos la cordial bienvenida para puntualizar muchos aspectos a propósito de un tema de seguridad jurídica, de derechos humanos, de respeto a la institucionalidad en el país. Doctor Brigham Young, bienvenido a Habla el Pueblo, un gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, ante todo es un gusto recibir a su persona en esta entrevista como abogado de RBC y que nos pueda poner en autos, en realidad, una panorámica informativa para la ciudadanía respecto a la situación, porque hay mucha expectativa por parte de trabajadores, de ciudadanos, de consumidores de medios, del público en general, en el sentido de que hay un tema de hace más de 7 años y el público espera ya ver en señal abierta a Red Bicolor de Comunicaciones, Canal 11, como se conocía hace algunos años. Claro, a ver, en efecto, referente a lo que han estado preguntando las personas sobre, más que todo, cómo va el avance del caso anti-Indecopi, que es algo que lo conversamos en la última entrevista. Respecto a eso, principalmente, bueno, para comentarles que tal y como se había adelantado, efectivamente, la sala especializada ahorita está haciendo una revisión para saber si la persona que se encuentra a cargo de resolver este problema, que en realidad, como también lo mencionamos, esto nunca debió haber pasado a la sala especializada, sino se debió haber resuelto claramente por las pruebas que se demuestran de que la persona que ahorita tiene a cargo la presidencia de los acreedores está incurrido presuntamente en delitos de defraudación de personas jurídicas, pero bueno, Indecopi lo quiso dar una revisión adicional. En esta instancia de esta sala especializada debería ser sancionado esta persona y debería ser removido. Y muy aparte de eso, RBC no debería considerarse como una empresa en estado insolvente y por ende que tenga que estar sometida a un caso de liquidación, porque no sería ese caso. ¿Podría acercarse un poquito más al micrófono para tenerlo más, escucharlo un poco mejor? Ya, doctor, un poquito más al micrófono, correcto. Ya. Esto, por ejemplo, en el tema de Indecopi. El presidente del Consejo, ministro Sotárola, ha defendido los derechos de Dina Boluarte ayer. Ha salido el ministro de Justicia, Eduardo Arana, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, todos han salido a defender, pero a veces el ciudadano no tiene ese tipo de defensas y en el caso de RBC Televisión hay temas laborales también. Al respecto, su mirada, estimado doctor Brigham Young, sobre esta situación, cómo al parecer se apuntó todo a no pagar los beneficios por parte del hijo del fundador de Habla el Pueblo y llegar a fortiori al Indecopi. Claro, o sea, en realidad el tema de Indecopi de RBC es un tema de atropello laboral, de forma directa, atropello a los proveedores, atropello a obligaciones que se tienen asumidas como empresa. ¿Por qué razón? En primer lugar, cuando uno se va a un tema concursal de Indecopi, tiene que haber un administrador, un presidente de la Junta de Acreedores, como está viendo en este caso. Pero eso es solamente para una empresa que no tiene solvencia, que no está en la potestad de poder pagar sus deudas porque no sabe administrar bien sus fondos o porque no tiene los fondos suficientes para poderlos pagar. En este caso, cuando se manda a RBC a un procedimiento de liquidación, lo que está haciendo en pocas palabras el presidente es decir, sí, voy a pagar a los trabajadores, a los acreedores, pero voy a pagar después de un tiempo. Está haciendo que la gente trabajadora de RBC no reciba su dinero como debió haber sucedido en la época oportuna, sino después de un proceso que sabemos que es largo y es tedioso en Indecopi. Entonces, no estamos hablando de una verdadera protección de derechos laborales, estamos hablando de una estrategia legal válida, pero que en este caso es mal utilizada para poder defraudar a los trabajadores e incumplir las obligaciones. Es por eso que Indecopi ahorita, a la fecha,
tiene que investigar qué es lo que va a tener que hacer y ya se ha comprometido en hacer, si efectivamente es competente que RBC pase por este proceso y se demore en pagar sus obligaciones laborales, o simplemente lo está haciendo, para decirlo de una forma coloquial, evadir la norma, evadir sus obligaciones laborales y aplazar los pagos que tiene con sus trabajadores. Indecopi tiene que ser muy preciso en esto, porque si no es una figura que algunas empresas, al ver que RBC lo está aplicando, lo podrían hacer. Y ahí estaríamos desprotegiendo laboralmente a la masa trabajadora. Y no tendría sentido lo que mencionan los ministros, de decir protección de derechos laborales. El Perú es un país que cuida a sus trabajadores, porque no es así. Tal vez con ellos, pero no con la fuerza empleadora del país. Preocupa, por ejemplo, que funcionarios de Indecopi no hayan visto que un elefante entraba a una cristalería y hacía destrozo y medio, pero no han visto al elefante, lamentablemente, estos funcionarios de Indecopi, lo cual nos genera cierta preocupación acerca de la idoneidad, transparencia, probidad, imparcialidad, objetividad que deben tener funcionarios públicos. Pero hay una pregunta teórica, porque resulta que en Indecopi vemos que a veces llaman de barreras burocráticas a la sala de procedimientos concursales porque no tienen gente, o porque son privados, que son árbitros y los llaman para un caso, tienen sus estudios jurídicos privados con otros estudios y de ahí vuelven a Indecopi. Y no sé, si me puede ayudar a entender qué pasa con el funcionario de Indecopi, es como un ambulante que entra y sale, no entiendo eso. Claro, a ver, en este caso, para ser concreto en el de RBC, por ejemplo, se ha cuestionado también que la persona que está a cargo de la sala especializada que está viendo el caso de RBC no tenía la idoneidad y la calificación necesaria para resolver un caso de esta magnitud, ni sobre todo tenía un CV declarado en su hoja de sinceramiento que es de conocimiento público. A través de transparencia también se pudo saber que no se sabe. Bueno, no puedo decir que no tenga las calificaciones, pero no se sabe realmente si qué tipo de calificación, preparación, antecedentes o vínculos tiene, lo cual es muy importante saber también el tema de los vínculos, porque podría haber un tema redireccionado tal vez. No es que me estoy adelantando un juicio, pero tengo que ponerme en todos los supuestos como abogado. Entonces, una vez que se hizo esta comunicación a Indecopi, Indecopi recién creo que se ha dado cuenta que su error ha sido tan grande y tan evidente que en un primer momento ha estado como que resolviendo con los ojos vendados, que recién está aceptando efectuar una correcta revisión para saber si es que la persona que va a resolver un caso del cual dependen muchas familias de RBC que han tenido a la empresa como su fuente de ingresos económicos mensuales por su trabajo digno y honrado, realmente van a ser bien resueltas y no va a estar esto conllevado por alguna influencia externa que no debería haber en este caso, porque lo que se busca es la transparencia, la legalidad, el debido proceso y la certeza de las comunicaciones en cuanto a una resolución concreta. Brigham Young, dada su experiencia y conocimiento del derecho administrativo y laboral, quisiera hacerle la siguiente pregunta, y que tenemos una presidenta de Indecopi, presidenta ejecutiva, relativamente nueva, no son muchos los meses en que está en el cargo, Karin Cáceres Durango, y es lo siguiente: podría darse el caso, no solamente con RBC, sino en muchas empresas más, que hay un modus operandi para burlar, por ejemplo, el artículo 24 de la Constitución Política del Perú. Y si a nuestro público usted le puede dar ese enfoque de la importancia del artículo 24, donde hay resoluciones judiciales importantes, incluso casación, y a lo largo y ancho del Perú a veces se dan una serie de figuras y resultan utilizando o haciendo cómplice directo o indirecto a Indecopi para burlar las sentencias laborales.
Claro, o sea, el artículo 24, más que todo, para que la gente lo conozca, tiene que ver con la remuneración equitativa y suficiente que tiene el trabajador, tanto para él como su familia, y que tenga pues una estabilidad en lo que son bienes materiales y espirituales, ¿ya? Es la norma central de la Constitución, la cual es la que prima y está arriba en la pirámide, por así decirlo, legal. Ahora, ¿qué es lo que hacen algunas empresas? Algunas empresas lo normal es que si tú trabajas, yo te pago de forma mensual. Si no te pago de forma mensual, ¿qué es lo que yo puedo hacer como empleador? Negociar contigo como trabajador, decirte que te puedo pagar un poco más en un lapso de tiempo. Si no lo hago, lo que va a proceder es que el trabajador se queje y vaya a la SUNAFIL para que la SUNAFIL te investigue como empresa si realmente estás cumpliendo o no. Pero si la SUNAFIL te detecta que estás en un estado insolvente, aparentemente, lo que va a hacer es, o SUNAFIL te va a apoyar también en el tema de la liquidación, o lo que todos hacen es irse por Indecopi. Ahora, Indecopi es una buena figura porque te da a nivel de empresa un plazo adicional para que yo pueda pagar siempre y cuando disponga activos la empresa. Si la empresa no tiene activos, no tiene saldo contable, por ejemplo una SAC, no tiene saldo contable, no tiene activos, lastimosamente con lo único que haya es lo que se va a liquidar y de ese pozo es lo que va a alcanzar para poder pagar en orden de prelación, es decir, en orden de prioridades a los que se deban. En este caso, los primeros en recibir los pagos son los trabajadores, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si la empresa no tiene activos, no tiene saldo, no tiene bienes o tiene medidas cautelares que obviamente con anticipación a un procedimiento de liquidación van a priorizar? ¿Qué pasa con los trabajadores? Se van a quedar en el aire prácticamente y la empresa va a cerrar, posiblemente ya haya trasladado los fondos o los ingresos a otras empresas, como es el caso de RBC, que justamente el presidente de la Junta de Acreedores se tiene conocimiento que está desviando estos fondos a otras empresas, efectivamente para seguir aparentando que es una empresa en estado de insolvencia. ¿Qué va a pasar? Simplemente no van a cumplir el pago a la totalidad de los trabajadores y posteriormente cerrarían la empresa y crean una nueva o se mantienen con la otra solvente. Y los trabajadores no van a poder hacer nada, salvo que demuestren vinculación económica y se vayan a un proceso judicial y se demoren 4 años más en demostrar la vinculación económica. O sea, es un atropello total para los derechos laborales, algo que no debe permitirse y no debe de efectuarse en el país. Doctor Alberto Tarola, presidente del Consejo de Ministros, el ministro Daniel Maurate, ministro de Trabajo, el ministro de Justicia, Eduardo Arán, han salido a defender a la presidenta Dina Boluarte. Ojalá salieran a defender a los trabajadores del Perú con la misma contundencia como lo han hecho, doctor Brigham Young, porque aquí paso a el siguiente elemento, en el sentido de que cómo es posible que no se dieran cuenta los funcionarios de Indecopi, que está bajo la PCM en ese sector, esta institución, cuando RBC era el buen pagador, se le daba certificado de buen contribuyente RBC, y cuando pasó al hijo a administrarlo comenzaron los problemas y no se han dado cuenta de algo interesante, doctor, que se vende el local de Manco Cápac 333, tremendo edificio de los años 60, donde ha sido el ente emblemático, la institución donde se desarrolla RBC, y se lo vende de un momento a otro, y usted justamente nos está diciendo que al no haber activos, como si esto hubiera sido hecho de mala fe, llegando a la situación en el actual momento como se vive. Es decir, también sobre eso quería preguntarle, ¿se tienen las evidencias del desvío de fondos? ¿Qué más esperan las autoridades? Claro, o sea, las autoridades deberían más que todo hacer una investigación correcta. Ya deberían primero, lo que las autoridades deberían hacer es algo bien sencillo, poder ver con qué empresas el presidente actual de la Junta de Acreedores tiene relación societaria. Facilísimo. Va a encontrar que también es eh,
representante legal de Zoom Management, por ejemplo, lo va a encontrar, pero Zoom Management, del cual es el representante legal, se encuentra en un estado solvente, se encuentra en un estado bien. Ahora, también va a ver de que él es el presidente de la Junta de Acreedores de RBC, también es representante legal de Radio Tigre, empresas que está prácticamente él tratando de desaparecer. Y no solo eso, sino va a demostrar que Zoom Management, que de un momento a otro obtuvo capital, siendo una empresa nueva, y obviamente él no ha justificado que este capital ha sido con dinero propio, de una inversión propia, porque él no tenía el dinero para poderlo efectuar, tiene un vínculo con la empresa 4Hertz, del periodista Philip Butters. Entonces, es evidente que mediáticamente esto está manejado, porque mediáticamente la gente no toca este tema, porque no suena bonito decir, miren, 4 Hz, que es de Philip Butters, que en pocas palabras es conocido como PBO, tiene un vínculo económico, un vínculo de trabajo con Zoom Management, de que Zoom Management es la empresa propia del hijo de RBC, del hijo del dueño de RBC, pero que a la par el hijo del dueño de RBC es el presidente de la Junta de Acreedores de RBC, que está liquidado, está en proceso de liquidación, perdón. Suena así, en frío, debería analizar la justicia peruana, porque obviamente es una clara defraudación de personas jurídicas. Sabemos de su agenda recargada, doctor, pero este tema es extenso. Quisiéramos también con usted comprometerlo para mañana, porque hay otros ángulos de tema penal, fiscal, relacionados precisamente a lo que había indicado respecto a PBO. Adelante, doctor. Sí, claro, en efecto. Justamente como estábamos conversando, y sí, no hay ningún problema de mi parte el día de mañana poderme conectar también y poder explicar bien, porque es un tema bien interesante, sobre todo para que los trabajadores desde el punto de vista laboral puedan conocer cómo es que en el 80% de empresas que no quieren pagar obligaciones laborales hacen esta figura de defraudar personas jurídicas, evadir obligaciones laborales, evadir impuestos legales y simplemente hacer este tipo de artimaña para retrasar los pagos y efectivamente pues molestar a las familias que están confiadas en que van a recibir su sueldo de forma mensual. Tal y cual como está pasando a la fecha, lo que está haciendo el presidente de la Junta de Acreedores, que es el hijo de Ricardo Belmont, lo que está haciendo con RBC como canal, que es un canal que tiene mucho tiempo conocido, uno de los primeros canales en el país, cómo está destrozando este canal, destrozando a sus familias y trasladando los fondos a Zoom Management y a la par cómo está trabajando de forma conjunta y aliada con la empresa 4Hertz, que es PBO. ¿Quién es el dueño? Philip Butters. Lo comprometemos entonces y decimos a nuestro público, mañana estaremos profundizando en este caso, que es un caso emblemático por la justicia, la verdad y la libertad de prensa en el Perú. Gracias, doctor Brigham Young, un cordial saludo. Igualmente, un cordial saludo. Muchas gracias con todos.